La gracia y la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Continuamos con nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Hoy tendremos nuestra clase número 8, la cual he titulado La necesidad de la humanidad de Cristo, el sacerdote coronado por el sufrimiento. Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 18. El texto dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de honra y gloria, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreos 2, 5 al 9. El escritor, luego de haber declarado las razones por las cuales no debemos descuidar una salvación tan grande como lo estudiamos en Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4, continúa con el tema de los ángeles que venía explicando en el capítulo 1, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Ha habido mucha confusión acerca de la frase el mundo venidero. Muchos piensan que se refiere a un mundo futuro que seguirá después de la segunda venida de Cristo, un reino terrenal en el cual vendría a gobernar sobre la tierra. La frase acerca de la cual estamos hablando nos aclara este punto. ¿Viene el escritor de Hebreos hablando de un reino terrenal futuro? Absolutamente no. ¿De qué viene hablando? Desde el versículo 1 nos ha venido hablando de dos etapas. La primera, en la cual Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. En esta etapa dio la ley de Moisés, la palabra dicha por medio de ángeles, según Gálatas capítulo 3, versículo 19 y Hechos 7, 53. La segunda se refiere a estos postreros días por los cuales nos ha hablado por medio de su Hijo. Por lo que hay razones para pensar que este mundo venidero acerca del cual estamos hablando se refiere a estos postreros días, a la nueva era inaugurada por Jesucristo y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Se inició en el año 33 después de Cristo, cuando el apóstol Pedro predicó por primera vez el Evangelio. Esta dispensación es conocida como la era cristiana. Esta nueva era, el mundo venidero de la cual estamos hablando, los postreros días, comenzó a ser confirmada y testificada por Dios a través de las señales, prodigios y milagros de los cuales ya hemos hablado en este estudio, en Hebreos capítulo 2, versículo 4. Es precisamente de esta era de la que el escritor habla cuando afirma en otro lugar de la carta, en Hebreos capítulo 6, versículo 5, que sus lectores gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Esto implica que ya están experimentando y viviendo dentro de este mundo venidero. Tú y yo estamos también experimentando y viviendo dentro de este mundo venidero porque estamos viviendo en esta era de gracia, en la era cristiana. El reino de Dios ya está presente y operando a través de la iglesia. Es a ese reino al que Dios nos ha trasladado luego de librarnos de la potestad de las tinieblas, dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Conociendo ya lo que se refiere con el mundo venidero, hablemos del conector ¿por qué? Este conector expresa razón y justificación. Aquí el por qué introduce la razón por la cual el autor comienza a hablar de una nueva autoridad, distinta a la angélica para el mundo venidero. Después de mostrar que Jesús es superior a los ángeles en el capítulo 1, el autor ahora argumenta que la autoridad sobre el mundo venidero, la nueva era del Evangelio, la era cristiana, los postreros días, no fue dada a los ángeles,
precisamente porque su autoridad es inferior a la del Hijo. Esto exalta la obra de Cristo. El mundo venidero no está sujeto a los ángeles, como lo fue el antiguo pacto mediado por ellos, sino a Jesús, el hombre coronado de gloria, quien lo inauguró a través de su encarnación, muerte y resurrección. Jesús ha recibido la autoridad en esta era, dice Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Bien lo dijo el apóstol Pedro aquel día en que se inauguró esta nueva era. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces tendríamos que preguntarnos, si no lo sujetó a los ángeles, entonces ¿a quién? ¿A quién sujetó el mundo venidero? La respuesta nos la dará el versículo siguiente. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hebreos capítulo 2, versículos 6 al 8. Aquí tenemos la respuesta a la pregunta anterior. ¿A quién lo sujetó? Lo sujetó al hombre. Pero, ¿a quién se referirá? Este texto tomado del Salmo 8, 4 al 6 puede parecer referirse tanto a Jesús como a la humanidad en general. Y es crucial entender esta dualidad inicial. Veamos por qué puede referirse a la humanidad en general. Porque es evidente que el hombre es una criatura inferior a los ángeles. La pregunta retórica del Salmo 8:4, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Precisamente resalta la aparente insignificancia del ser humano. El mismo Salmo 8 habla de la sujeción, en esta parte recordando lo que le fue dado al hombre en el Génesis. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8, 6 al 9. Sin embargo, la expresión el Hijo del Hombre en el Salmo adquiere una connotación profundamente mesiánica, haciendo una clara alusión al Señor Jesús. De hecho, este título, aunque también subraya su humanidad, es una poderosa declaración de su divinidad y soberanía. Así lo profetizó Daniel en su visión. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7, 13 al 14. De hecho, el mismo texto de Daniel corrobora y expande lo que dice el Salmo 8. En lugar de solo coronarle de gloria y honra, según el Salmo 8:5, Daniel nos revela que a este Hijo del Hombre también le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Daniel 7:14. Este pasaje de Daniel es fundamental, pues establece que el Hijo del Hombre no es un simple mortal, sino una figura celestial a quien Dios mismo otorga un dominio universal y eterno, una autoridad que trasciende cualquier criatura, incluyendo a los ángeles. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hebreos 2:8. Aquí es donde el autor de Hebreos hace la aplicación del Salmo directamente sobre Jesús, más allá de la humanidad en general. El Salmo 110, versículo 1 al 2,
dice algo parecido. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 25 al 26, el apóstol Pablo escribió, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esto corrobora lo que el escritor a la carta a los hebreos habría escrito unas líneas atrás. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Clara y definitivamente no sujetó a los ángeles el mundo venidero, la era actual. La sujetó a su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. No se refiere a que la profecía haya fallado. Al contrario, terminará de completarse al final de esta era, como lo dijo el mismo apóstol Pablo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. 1 Corintios 15, 24 al 28. Aún la muerte física no está completamente sujeta a Cristo en este tiempo presente. De hecho, es el último enemigo que será vencido en el día final, cuando Cristo venga por segunda vez y haya subyugado todo lo demás. No obstante, la muerte espiritual ya ha sido vencida. Esta victoria se consuma diariamente en la vida del creyente y se hizo posible por medio de la muerte física, sepultura y resurrección de Cristo. 1 Corintios 15, 3 al 4, Romanos 6, 3 al 5. A través de su obra redentora, Cristo ha despojado a la muerte espiritual de su poder sobre aquellos que creen en Él. Como dice el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Ya no debe ser una pérdida, sino ganancia. Es un lamento actual por la separación física de nuestra familia, de nuestros allegados. Pero si nosotros le anunciamos el Evangelio y le predicamos el Evangelio y ellos obedecen el Evangelio, volveremos a abrazarnos en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva que Dios nos ha prometido. Continúa el autor de Hebreos diciendo en el versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, Hebreos 2:9, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos, Hebreos 1:4. ¿Cómo entender esta aparente contradicción? Hebreos 1:4 nos presenta a Jesús en su naturaleza divina, como el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, lo que lo hace intrínsecamente superior a los ángeles. Hebreos 2:9 se refiere a su encarnación, a la transitoriedad de Dios en su paso por la tierra como hombre. Al asumir la humanidad, Jesús se humilló voluntariamente, siendo hecho temporalmente un poco menor que los ángeles para poder sufrir y morir. No hay una contradicción intrínseca, sino una revelación de la kenosis, humillación de Cristo. Esto lo estudiamos en el capítulo 1, en la clase número 1. Jesús nunca dejó de ser Dios, superior a los ángeles, pero en su amor y para cumplir el plan de salvación, añadió a su divinidad una naturaleza humana. ¿Se acuerdan de la palabra ousia, que significa naturaleza? Bueno, Jesús añadió a su divinidad una naturaleza humana, la cual por su propia constitución, sujeta a la muerte,
lo situó un poco menor que los ángeles durante su vida terrenal. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreos 2:9. Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles, asumiendo una plena humanidad y experimentando el sufrimiento y la muerte. Esta humillación temporal fue indispensable para su obra. Fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Esto implica que su glorificación no es independiente de su sufrimiento, sino directamente el resultado de su obediencia hasta la muerte. Todo esto ocurrió para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La muerte de Jesús no fue un accidente, sino un acto deliberado y sacrificial de la gracia divina, con un propósito universal de redención. Él mismo lo dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la doy, la entrego. Con su muerte, sepultura y resurrección, Jesús no solo gustó la muerte por todos, sino que venció al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Este punto es desarrollado explícitamente por el escritor de la carta. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a su servidumbre. Hebreos 2, 14 al 15. La encarnación de Jesús, hermanos, fue estratégica. Al compartir nuestra naturaleza humana, Él pudo enfrentar la muerte desde dentro de la experiencia humana, aniquilando el poder del diablo y liberando a la humanidad del yugo del temor a la muerte. Por eso hace un momento decía que ya no es pérdida. Para el cristiano el morir es ganancia. De esta manera, por la gracia de Dios, Jesús no solo gustó la muerte por todos, sino que la conquistó, inaugurando así la verdadera gloria y honra sobre el mundo venidero del cual venimos hablando, dice el escritor. Aunque por ahora la muerte física sigue siendo un terrible enemigo, ya no tenemos por qué temerle. Cristo la venció y nos ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más llanto ni habrá más muerte. Apocalipsis 21:4. Continúa el escritor de Hebreos desarrollando su carta y en el versículo 10 nos dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Este texto es muy importante. Una vez más, el escritor de Hebreos habla acerca de dos de las tres personas de la Trinidad. La primera persona, el Padre. No es la ley ni los ángeles por medio de quienes fue entregada la ley, quienes pueden liderar a la humanidad a la gloria. Es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, hecho hombre, quien ostenta este título. La conveniencia divina de este camino reside en que Jesús es el único capacitado para llevar a muchos hijos a la gloria, precisamente porque él mismo fue perfeccionado, en el sentido de ser completado en su humanidad y obediencia sacrificial a través de sus aflicciones, y presentarle al Padre esos hijos. Es por esta razón que más adelante el autor de Hebreos lo presentará como el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2, en quien debemos poner nuestros ojos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿de quién está hablando? Del Padre. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿De quién habla? Del Hijo. Este versículo nos ofrece una profunda visión de la voluntad divina y la obra del Hijo. Una vez más, el escritor de Hebreos nos dirige a reflexionar sobre las diferentes hipóstasis de Dios. En esta oportunidad, centrándose en la relación entre el Padre y el Hijo en el plan de salvación.
Como sabemos, Dios en sus tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, habitaba en la eternidad antes de que todo fuese creado, compartiendo una gloria inefable. El Hijo de Dios, incluso desde su naturaleza humana, durante su ministerio terrenal, anhelaba regresar a esa comunión plena y manifestaba este deseo al Padre. Jesús oró: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, con aquella gloria que tuve contigo en la eternidad, con aquella gloria que tuve contigo de la cual me despojé para adquirir esta naturaleza humana, sin desechar, sin despojarse de la naturaleza divina. Pero ya no estaba en la gloria en el cielo. Se despojó de esa gloria, no de su divinidad, pero sí de la gloria de la cual pide ahora al Padre que lo glorifique con esa gloria que tuvo con él antes que el mundo fuese, desde la eternidad, donde también el Espíritu Santo gozaba de esta gloria. Jesús anhelaba volver a disfrutar de esa gloria preexistente. Sin embargo, en esta ocasión el plan divino era aún más grandioso. Ya no serían solo las personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo quienes la gozarían, sino ahora Él llevaría a muchos hijos a la gloria. Entonces, muchos de los hijos de Dios, muchos de nosotros, también gozaremos de esa gloria que Cristo tenía antes que el mundo fuese, de esa gloria que disfrutaremos en la eternidad. Pero para que este propósito redentor se consumara, el autor de la salvación de ellos debía ser perfeccionado por las aflicciones, es decir, ser completado en su obediencia y experiencia humana hasta el sufrimiento y la muerte, lo que lo capacitaría plenamente para esta gran obra. Esa gloria la iban a disfrutar los receptores de la carta, aquellos que no descuidaran una salvación tan grande. Esa gloria la vamos a disfrutar nosotros. Por lo tanto, debemos hacer nuestro el llamado del autor de la carta a los hebreos, a no descuidar una salvación tan grande. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2, 11 al 15, tomado del Salmo 22. Este pasaje, hermanos, enfatiza la profunda solidaridad de Jesús con la humanidad. El que santifica, Jesús, es quien, como se declaró en Hebreos capítulo 1, versículo 3, la imagen, el carácter misma de la sustancia del Padre. Los santificados, por su parte, aquellos hijos que había de llevar a la gloria, son también de un mismo origen y propósito. Todos proceden del Padre. Él ha permitido que por medio de Cristo seamos partícipes de su naturaleza divina, según 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 4, por medio del Espíritu Santo que se nos da cuando somos bautizados. Recuerden que Pedro dijo en Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La Escritura es clara. Recibimos el don, el sello, la garantía, el regalo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a morar en nosotros cuando vamos a las aguas del bautismo. Entonces Dios nos hace partícipes de su naturaleza divina al hacer que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, habite en nosotros. Hechos 2:38, el cual acabé de mencionar, y 1 Corintios 6:19 al 20, donde declara que somos templo del Espíritu Santo. Pero a su vez y crucialmente, el Hijo participó de la misma naturaleza humana que nosotros. Esta doble conexión, compartir al mismo Padre y compartir la misma humanidad en Cristo,
nos convierte doblemente en hermanos suyos, razón por la cual Él no se avergüenza de llamarnos así. En este texto también se nos muestra la importancia central de la congregación, de la iglesia. Es en medio de ella donde se eleva la alabanza. El autor de Hebreos cita el Salmo 22 en este texto, como lo dije anteriormente, y es un salmo profundamente mesiánico que describe el sufrimiento del Mesías. En profecía, el Mesías expresó: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mi voto pagaré delante de los que le temen. Salmo 22, 22 al 25. Incluso en el clímax de su sufrimiento en la cruz, el Señor Jesús alabó a Dios. Esta verdad recuerda a los receptores originales de la carta y a nosotros los que la leemos en este siglo XXI, que ninguna persecución, aflicción o adversidad es justificación para dejar de alabar al Señor. Jesús se hizo carne para ser semejante a nosotros en todo, incluyendo el sufrimiento y la muerte, como el autor de Hebreos desarrollará a continuación. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2, 17 al 18. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, había dicho un versículo anterior. Este versículo es sumamente interesante y clave para comprender la razón profunda de la encarnación del Hijo. Podemos entenderlo de dos maneras complementarias: sentido literal y natural. Jesús no vino a socorrer a los ángeles, sino a los hombres. Por ello se hizo hombre y no ángel. No tomó la naturaleza ósea angélica, sino la naturaleza humana. Su encarnación fue un acto de solidaridad específica hacia la humanidad. La palabra griega utilizada, epilambanomai, tiene un significado más rico que el simple auxilio. Sus connotaciones incluyen echar mano, apoderarse, asir, prender, tomar, literal o figurativamente, para ayudar, lastimar o conseguir un propósito. Esta riqueza de significado nos permite una interpretación aún más vivida, porque ciertamente no le vino a echar la mano a los ángeles. Los ángeles que pecaron no tienen derecho al arrepentimiento ni al perdón. Su pecado no recibe expiación. En contraste, Jesús literalmente vino a echarnos la mano a nosotros, a la descendencia de Abraham, entendida como todos los creyentes en Cristo. Vino a tomarnos de la mano, a reconciliarnos con Dios a pesar de que éramos sus enemigos. Su participación en nuestra carne y sangre fue el medio necesario para este acto de rescate, para asirnos firmemente y llevarnos de regreso al Padre. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:17, primera parte, y el 18. Para venir a echarnos la mano, para reconciliarnos con el Padre, Jesús debía ser semejante en todo tipo de tentaciones. Cualquier tentación por la cual usted ha pasado, Él la pasó. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. La humanidad plena de Jesús fue la condición necesaria para que Él pudiera funcionar como nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote. En lo referente a Dios, su fidelidad fue fiel. Jesús, siendo sin pecado, no tuvo necesidad de ofrecer sacrificio por sí mismo. Su fidelidad se demostró al presentar una ofrenda única y pura, dando su propia vida como expiación completa y definitiva por los pecados del pueblo. En la próxima lección lo compararemos con el sumo sacerdocio levítico o arónico.
En lo referente al hombre, fue misericordioso, al ser en todo semejante a sus hermanos, experimentando plenamente la vida humana, sus tentaciones y sus sufrimientos. Jesús adquirió la misericordia necesaria para entender nuestra debilidad por experiencia. Esta semejanza le permite ser el intercesor compasivo. Nos entiende. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Cualquier cosa por la cual usted esté pasando, Él la pasó. Nos entiende. Y es lo importante. El versículo 18 declara la razón por la cual Jesús, en referencia al hombre, es un ser misericordioso y por lo tanto un intercesor perfecto. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. Es lo que podríamos, en términos actuales, describir como un ser empático, un ser que nos entiende. Jesús no solo entendió de manera teórica nuestra debilidad o el poder de la tentación, él la experimentó plenamente. Padeció y fue tentado. Al asumir una plena humanidad, Jesús experimentó en carne propia todo tipo de tentaciones. Cualquier tentación por la cual un creyente haya pasado, él la pasó, cualquiera. Y es capaz de socorrer, de echarnos la mano. Este sufrimiento y la victoria sobre la tentación lo hacen poderoso para socorrer a su pueblo. El término socorrer, epilambanomai, aquí significa que su compasión está respaldada por su poder. Él no es un sumo sacerdote que solo siente lástima, sino uno que ha venido y es capaz de intervenir. Su experiencia humana, necesaria para su sacerdocio, garantiza que su intercesión es tanto compasiva, misericordiosa, como eficaz, poderosa. Al cerrar este capítulo, el autor nos da la primera y monumental revelación de la carta. Jesús es nuestro sumo sacerdote. El capítulo 1 nos probó que Jesús es superior a los ángeles por su divinidad. El capítulo 2 nos prueba que Jesús es solidario con el hombre por su humanidad. La suma de estas dos naturalezas lo capacita para ser el mediador y sacerdote perfecto. En la próxima clase estudiaremos que también fue superior a Moisés y superior al sumo sacerdocio aarónico. Que Dios los bendiga. Esta fue la clase número 8 de la carta a los Hebreos. La necesidad de la humanidad de Cristo, el sacerdote coronado por el sufrimiento. Nos vemos, si Dios lo permite, en la próxima clase. Bendiciones.